Hola niños y niñas, están viendo un video más de clases a distancia con la tía Paola. Sean todos ustedes muy bienvenidos. En la clase anterior hicimos una hermosa manualidad que estaba relacionada con la creación de un marcador de libros. Sé que les va a ser de gran utilidad porque hay muchos niños que ya se han convertido en todos unos lectores y están leyendo cuentos o cómics en sus casas. Así es que este marcador que hicimos les va a ser de gran ayuda para no perderse y dejar marcada la página en la que quedaron leyendo. El marcador tenía la forma de un koala y la elección de la forma no fue al azar. Yo lo elegí porque koala es una palabra que está ligada mucho a la lección que aprenderemos el día de hoy. Miren, así se escribe koala. Y hoy particularmente veremos una lección que nos enseñará el sonido de una de esas letras. Yo estoy segura, porque sé que ustedes son niños muy observadores, que ya se dieron cuenta cuál es la consonante que aprenderemos hoy. Pero la lección del día de hoy no tiene por nombre la palabra koala. La lección del día de hoy es la lección kilo. ¿Y qué es un kilo? ¿Qué es? ¿Qué significa? Yo me imagino que ustedes lo habrán escuchado al momento de ir a la feria, ¿cierto? O ir a la panadería, que la mamá pide 1 kilo de manzanas o en la panadería 1 kilo de pan. ¿Pero a qué se refiere esto? Bien, pongamos mucha atención. El kilo o el kilogramo es una unidad de medida que nos sirve para medir la masa de un objeto o persona, o más conocido en este caso como el peso de las cosas. Normalmente utilizamos la balanza para determinar el peso de los objetos. Con ella entonces podemos saber cuánto pesa una persona o cuánto pesa, por ejemplo, el pan, las frutas, o también podemos pesar objetos como los clavos. Ahora que ya sabemos, ¿cierto?, a lo que se refiere la palabra kilo, vamos a comenzar con la lección del día de hoy. Esta lección es muy particular porque combina 2 lecciones del libro del método Mate. Trabajaremos la lectura de la lección kilo, pero también repasaremos la lectura de la lección feria. Entonces, ¡tarán!, tomamos rápidamente nuestro libro de lectura del método Mate, el de espiral rojo, y lo abrimos en las páginas 36 y 37. En la página 36 podemos observar la lectura de la lección feria y en la página 37 la lectura de la lección kilo. Ya, como ustedes ya están leyendo bastante bien y de manera fluida, será muy rápido el aprendizaje de estas 2 lecciones de manera simultánea. Comenzaremos entonces echándole un vistazo a la lección feria, que está ubicada en la página 36. Esa es la lección feria, ¿ya? Y ustedes probablemente me digan, tía, pero ahí no hay ninguna consonante que nosotros no hayamos visto. Y tienen toda la razón. Aquí, ¿cierto?, hay solo letras que nosotros ya conocemos, ya hemos visto a lo largo de todo este año, ¿cierto? Y si somos más observadores aún, notaremos que aquí hay un grupo de vocales, ¿cierto?, que está destacada, una con rojo y la otra con verde. Entonces, alguien se puede hacer a lo mejor la idea de lo que vamos a ver rápidamente en esta lección. Bien, vamos a trabajar con las vocales. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de las palabras. Ustedes ya saben que las palabras se dividen en sílabas, ¿cierto? Y sabemos que las separamos nosotros cada vez que hacemos, por ejemplo, el análisis y síntesis de una palabra. Ahora, observemos el análisis y síntesis de la palabra feria. Fíjense, ahí dice feria con letra imprenta y aquí dice feria con letra manuscrita. Luego ahí tenemos
la palabra completa y aquí ya la separamos en sílabas. Aquí sería entonces feria y acá sería feria, ¿cierto? Luego identificamos el sonido individual de cada una de las letras. Sería f, e, r, i, a, ¿cierto? La separamos en sílabas nuevamente. Feria. Y finalmente decimos la palabra completa que es feria. Bien, si ustedes se fijan aquí, cuando la separamos en sílabas, o vamos a verlo aquí en la gráfica, cuando la separamos en sílabas, podemos notar que una de ellas está compuesta por dos vocales, ¿ya? Y nosotros hasta el momento veníamos aprendiendo que una sílaba era la unión de una consonante con una vocal, ¿se acuerdan? Pues bien, hoy aprenderemos que una sílaba puede tener una consonante y más de una vocal, aunque ustedes no lo crean. Cuando juntamos entonces en una sílaba más de una vocal, es decir, en este caso dos vocales, estamos frente a un diptongo. Es rara esa palabra, ¿cierto? Es nueva, probablemente no la hayan escuchado nunca. Pero ahora vamos a ver qué es un diptongo. Para aprender qué es un diptongo, primero debemos saber que las 5 vocales que ya conocemos desde kinder se dividen en dos grupos. Tenemos las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las vocales abiertas reciben este nombre porque nosotros al momento de pronunciarlas abrimos un poco más la boca que cuando pronunciamos las vocales cerradas. Por eso en este grupo encontramos la vocal A, la vocal E y la vocal O. Fíjense en mi boca. Y cuando nosotros pronunciamos las vocales cerradas, que son las que están en este grupo, cerramos un poco más la boca. No es que nosotros las vayamos a pronunciar así, ¿cierto? Pero nuestra boquita está un poco más cerrada. Al momento de decir I y al momento de decir U. ¿Se dan cuenta? A, E, O, I, U. ¿Abiertas? Cerradas. Entonces, ahora que ya conocemos los dos grupos de vocales, ¿cierto? Es más fácil identificar las 3 maneras de encontrar un diptongo en una palabra. La primera es cuando identificamos la unión de una vocal cerrada más otra vocal cerrada. ¿Recuerdan cuáles eran las vocales cerradas? Muy bien, la I y la U. Entonces, por ejemplo, encontramos esta manera de diptongo en las palabras ruido o en la palabra ciudad. ¿Se dan cuenta? Y si las separamos en sílabas, no podemos entonces separar ambas vocales. Yo no puedo decir ruido. No, recuerden que es un diptongo y van estas dos vocales unidas en un mismo golpe de voz, es decir, en una misma sílaba. Sería ruido. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con la palabra ciudad. Yo no puedo decir ciudad. No, debo decir ciudad. La segunda manera que tenemos de encontrar un diptongo en una palabra es cuando identificamos la unión de una vocal abierta más una vocal cerrada. Recuerden que las vocales abiertas eran la A, la E y la O. Y las vocales cerradas, ¿cierto? Son la I y la U. Entonces, miren las siguientes palabras. Por ejemplo, encontramos esta forma de diptongo en la palabra aire y en la palabra jaula. Y hagamos entonces la separación en sílabas. Recuerden que cuando es diptongo no pueden ir separadas. Entonces no puedo decir aire. No, eso está mal. Debo decir aire. ¿Se dan cuenta? Lo mismo con la palabra jaula. No puedo decir jaula. Debo decir jaula. Y la última manera que tenemos de identificar un diptongo en una palabra es cuando
si nos fijamos, encontramos la unión de una vocal cerrada con una vocal abierta. Recuerden que la vocal cerrada corresponde, ¿cierto?, a las vocales I y también la vocal U. Y las vocales abiertas son E, A y O. Entonces, miren las siguientes palabras. Tenemos la palabra nieve y la palabra abuelo. Ya en ambas existe diptongo, porque nosotros tenemos que nombrar la unión de estas dos vocales, ¿cierto?, la cerrada con la abierta, en un solo golpe de voz. Hagamos el ejercicio entonces primero con la palabra nieve. Yo no debo decir nieve, debo decir nieve. Bien. Hagamos lo mismo entonces con la palabra abuelo. Yo no debo decir abuelo. Eso está mal. Yo debo hacerlo de la siguiente manera. Abuelo. Ahí sí está de manera correcta. Entonces, aquí en la página 36 tenemos la lectura de diferentes palabras en las que yo encuentro diptongo, ¿ya? Si es que tuviese que separarlas en sílabas, entonces recordar que debo hacerlo dentro de un mismo golpe de voz. No pueden ir separadas, ¿cierto?, la unión de ninguna de estas vocales, ¿ya? En la lectura de estas palabras va a quedar como tarea para que podamos avanzar con la lección kilo. Nosotros ya aprendimos lo que era un kilo, ¿cierto? Ya sabemos a lo que se refiere esta palabra. Entonces vamos a hacer rápidamente la lectura. Fíjense, aquí en la página 37 entonces encontramos la palabra kilo escrita ahí con letra imprenta, y acá tenemos la palabra kilo escrita con letra manuscrita, y posterior a ello tenemos ahí el análisis y síntesis de esta palabra. Acá, ¿cierto?, tenemos una balanza donde está marcado 1 kilo de uvas. Bien, hagamos entonces el análisis y síntesis de la palabra kilo. Ahí tenemos la palabra completa. Ahí dice kilo. ¿Cómo dice? Muy bien. Lo separamos en sílabas. Sería kilo. A ver ustedes. Excelente. Luego identificamos el sonido individual. Sería k, i, o. A ver ustedes. Perfecto. Lo volvemos a separar en sílabas. Sería kilo. A ver ustedes. Muy bien. Y finalmente decimos la palabra de corrido. Kilo. A ver ustedes. Excelente. Si son buenos observadores, habrán notado entonces que esta es la consonante que aprenderemos el día de hoy, la que está destacada con rojo, ¿cierto? Y si se fijan o si recuerdan, es la consonante con la que nosotros escribimos la palabra koala. Por eso les dije yo que la elección de esa figura no había sido al azar. Hoy aprenderemos entonces el sonido y la escritura de la consonante k. Esta consonante suena igual que la que nosotros aprendimos hace un par de semanas atrás, ¿cierto? Que se escribía así y sonaba k. Suena igual, así. K. A ver ustedes. Excelente. Ahora entonces que ya reconocimos el sonido de la consonante k, aprenderemos a escribirla. Para ello tengo acá, ¡tarán!, mi pizarra, ¿ya? Y vamos a identificar inmediatamente, les voy a decir que la consonante k es una letra alta, por lo tanto no vamos a escribir en el subterráneo, vamos a ocupar solo el primer piso, ¿cierto? Que es donde se escriben todas las letras, donde comienzan, y vamos a ubicar también la escritura en el segundo piso. Comenzamos entonces, fíjense, debo subir hasta el segundo cuadrito, ¿ya? Así, haciendo como una especie de L. ¿Ya? Voy a subir y voy a bajar hasta
ahí parece una L, ¿cierto? Pero aquí dentro de este cuadrito en el primer piso voy a hacer el siguiente trazo. Voy a subir muy parecido a la consonante mudita, ¿ya? Así, si se fijan hasta ahí, se parece mucho a la consonante mudita. Pero aquí voy a la mitad del cuadrito a tocar ahí el centro del cuadrito y girar, hacer una vuelta. Ahí tengo escrita entonces la consonante K con letra manuscrita. Ahora entonces que ya aprendimos a escribirla, vamos a formar sílabas con ella. Para eso entonces observamos aquí, tengo escrita yo la consonante K con letra manuscrita y las 5 vocales que repasaremos rápidamente. I, U, O, E, A. A ver, les voy a hacer una consulta a ver si ustedes ya aprendieron. ¿Cuál de estas 5 vocales son las vocales cerradas? Muy bien, las primeras de aquí, ¿cierto? La I y la U. Muy bien, y las otras son vocales abiertas. Ahora ya nosotros sabemos hacer esa diferenciación. Bien, pero volvamos a lo que estamos haciendo ahora. Vamos a formar sílabas con la consonante K, ¿cierto? Y las 5 vocales. Entonces decimos, la K con la I suena ki. La K con la I suena ki. La K con la U suena Q. La K con la U suena Q. La K con la O suena Co. La K con la O suena Co. La K con la E suena Que. La K con la E suena Que. Y la K con la A suena Ka. La K con la A suena Ka. Tenemos Ki, Ku, Ko, Que, Ka. A ver ustedes. Perfecto. Vamos a leerlas rápidamente con letra imprenta, que es la que observamos en los libros. Tenemos entonces Ki, Ku, Ko, Que, Ka. Muy bien. A ver ustedes. Excelente. Esta consonante, la consonante K, ya nosotros la encontramos solo en algunas palabras, ya no es tan común como la otra K que nosotros ya habíamos visto en lecciones anteriores. A esa K nosotros le vamos a seguir diciendo K, ¿ya? Y a esta que estamos aprendiendo hoy la vamos a nombrar como K, ¿ya? Tenemos la K y la K para hacer la diferenciación. Entonces, la consonante K no es tan común como les había dicho ya. Solo se encuentra en algunas palabras. Para ello entonces se hace necesario leer muy bien las palabras que se escriben con K, ¿ya? Y así ir memorizándolas para no olvidarlas. Por ejemplo, yo les presento algunas aquí. Tenemos la palabra kaki, tenemos la palabra koala y tenemos la palabra kino, ya que son palabras que probablemente ustedes ya habían escuchado. Ahora, para seguir conociendo entonces palabras con esta consonante, vamos a tomar nuevamente nuestro libro en la página 37 y vamos a leer la lección aquí en la parte inferior. Esta vez les voy a poner una dificultad porque como ya estamos más grandes, no las vamos a encerrar en sílabas y las vamos a leer así nomás, ¿ya? Entonces, comenzamos la lectura de las palabras con K. Kaki, koala, kino, parka, kimono, karate, kiosco, karaoke, querosene, las papas, las manzanas y el pescado se venden
por kilos. En mi barrio hay un kiosco. Fíjese aquí en este diálogo hay un signo de interrogación, nosotros ya lo conocemos, debemos cambiar la entonación. Este me indica que voy a hacer una pregunta, entonces dice, ¿cuántos kilos pesas tú? Y él le dice, yo peso, hay un recuadro para poner el peso, kilos, ¿ya? Yo peso, por ejemplo, 40 kilos. Y esa es la lectura del día de hoy. La clase de hoy ha llegado a su fin. Hemos aprendido entonces 2 lecciones en esta clase, ¿cierto? Vimos la lección feria rápidamente y aprendimos lo que era un diptongo. Debemos recordar que lo más importante es que cuando identifiquemos un diptongo en una palabra, no debemos separar esas vocales, ¿ya? Si nos hacen separar una palabra en sílabas, sabemos que esas 2 vocales van a ir siempre juntitas. Y por otro lado, aprendimos, ¿cierto?, la lectura de la lección kilo y particularmente la lectura de la consonante K, que suena K, ¿cierto? Y nosotros le dimos ese nombre para diferenciarla de la que habíamos aprendido clases atrás. Las palabras con K son muy poquitas, ya no son tantas las que se escriben con esta consonante como si, por ejemplo, las que encontramos con la K. Entonces, para no cometer ninguna falta de ortografía, es importante que busquemos un diccionario o algún libro donde aparezcan y las podamos ir aprendiendo. Yo les dejo esta invitación a revisar algún diccionario para que vayan identificándolas de a poquito. Les mando un gran abrazo, un besito y nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao!